Día 38, obreros, familias internacionales de la Alianza Cristiana y Misionera. En estos 40 días de ayuno y oración hemos estado orando por muchas peticiones. Y todas las peticiones pues van dirigidas, y casi todas las peticiones han ido dirigidas al ministerio de la Alianza Cristiana y Misionera y nuestras necesidades como denominación, como familia, como cuerpo de Cristo dentro de esa organización. Y muchas de ellas pues son extensivas a todo aquel que escuche y se quiere unir, porque son todos tenemos las mismas necesidades. Y en esta última semana, que estamos en la sexta semana de los 40 días, hemos estado orando y hablando del mundo de las misiones, que nosotros llamamos, o de los misioneros que nosotros llamamos obreros internacionales. Pero y en la noche de hoy queremos hablar específicamente o ponerle en oración a los obreros, o sea, a los misioneros y a sus familias de nuestra denominación que están en el campo activo. En el día de ayer habíamos compartido una página web donde usted puede identificar grupos no alcanzados, puede identificar maneras estratégicas de orar. Pero en la página de la Alianza Cristiana y Misionera, de Christian and Missionary Alliance.org, ahí en esa página, que es la página oficial de la Alianza, usted puede encontrar los nombres o el listado de los diferentes obreros para orar por ellos, si es que usted quiere ser específico orando por algunos de ellos. Pero en general usted puede presentarlos al Señor, y le rogaría que cuando orara, no simplemente orara por los nuestros, sino por todos los obreros que predican el evangelio, ya sean aliancistas, bautistas, pentecostales. Oren por los misioneros, por los obreros internacionales y sus familias que están en un lugar que no es su tierra, que no es su casa, que no es su ambiente, pero ellos han hecho de ese lugar su ambiente, porque donde está tu tesoro, dice la Biblia, mira lo que dice la Biblia, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Y si el corazón de estos misioneros, está en la obra misionera, pues ellos van a hacer del lugar donde estén su hogar, porque están donde quieren estar. Pero hay que orar por ellos, por protección. Hay que orar por ellos por protección, porque se enfrentan a muchos retos. Romanos capítulo 15, versículo 30. Acompáñenme ahí, a Romanos 15, 30. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: pero os ruego, eso lo dice el apóstol Pablo, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. O sea, Pablo le escribe a la iglesia que está en Roma, porque es una carta que va dirigida a la iglesia que está en Roma, pero también en general a todo el cuerpo del Señor que hoy en día leemos la Biblia. Es aplicable a nosotros también. Y dice el apóstol Pablo, cuando le habla a los hermanos, dice: yo les ruego, y les ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Lo vamos a ver en otra versión también. Usted tiene que entender algo. Me llama la atención el verso bíblico por una razón bien poderosa. Muchas veces nosotros, cuando pedimos un favor, cuando es un favor urgente o emergente, o cuando queremos que nos crean algo que estamos diciendo, ponemos de por medio o empeñamos de por medio algo significativo, algo significativo para nosotros. Y muchas veces recurrimos a decir: no, si lo que te estoy diciendo es verdad, te lo juro y metemos de por medio a nuestra mamá, a nuestro papá y a nuestros hijos. Y lo hacemos con toda la intención de que nos crean. O sea, mira, estoy diciendo la verdad, porque estoy poniendo de por medio el nombre de mis progenitores o de mis hijos.
Y cuando pedimos favores, también hacemos lo mismo. O sea, cuando nosotros queremos que nos crean algo o que nos hagan un favor porque es algo urgente, nosotros empeñamos lo que tengamos que empeñar, hablando incluso sentimental y moralmente hablando. ¿Ves? Porque lo que queremos es precisamente eso, que nos atiendan, que nos crean, que se den cuenta que estamos diciendo la realidad. Entonces, usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con el verso bíblico? Pues mira, sencillo. Me gusta de la manera que el apóstol Pablo apela a la iglesia de Jesucristo. Pablo le está diciendo a los hermanos de la iglesia de Roma, y ahora nos lo dice a nosotros, ¿verdad? A través de su palabra. Pero os ruego, ¿ves? Les suplico, por favor, hermanos, les ruego. Y les ruego en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ves? El Señor Jesucristo es lo más grande que pueda haber. Él es nuestro Dios Salvador. Entonces Pablo le dice a la iglesia, por favor, en el nombre de lo más que yo amo, de lo más que yo quiero, que es mi Salvador Jesucristo, y por el amor del Espíritu Santo. Fíjate cómo Pablo le pide a la iglesia de Roma el nombre de Cristo y el nombre del amor del Espíritu Santo. Imagínense si Pablo deseaba con ansias la oración. La oración que pide en el nombre del Señor Jesucristo, que suplica en el nombre del Señor Jesucristo y suplica por el amor del Espíritu. ¿Y qué es lo que él pide? Que me ayuden a orar. Él no está diciendo oren por mí. Yo también estoy orando, a diferencia de miles de personas y millones de personas y muchos que se me acercan. Pastor, acuérdese de orar por mí. Mi pregunta es, ¿usted está orando también? Pablo dice que me ayuden, porque yo te estoy pidiendo la oración, pero yo también estoy orando. Por eso él está diciendo, ayúdenme en orar. Y lo pide en el nombre de Jesús, en el amor del Espíritu Santo. Y lo que pide es que oren por mí. Oren por mí a Dios. Oren por mí a Dios. Pero él está diciendo, únanse a mí en esta oración. Yo no lo estoy pidiendo que oren simplemente solos, porque yo también estoy orando con ustedes. ¿Está bien? Si lo vemos en la versión viviente que me gusta, dice, les ruego. ¿Viste cómo comienza igual? Les ruego por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. O sea que comienza de la misma manera que en el verso bíblico que leímos de la versión Reina Valera del 60. Y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo. ¿Ves? En la versión del 60 dice, que me ayudéis orando. Y en la versión viviente dice, que se unan conmigo. Bueno, es lo mismo, pero me gusta como lo dice ahí, que se unan conmigo. Me ayudéis, que se unan conmigo. Y él dice que se unan, que me ayudéis orando, pero en la versión viviente él dice que se unan conmigo en esta lucha. En esta lucha, y ese concepto lo vamos a ver más adelante, que les va a interesar mucho. Que se unan conmigo en esta lucha. ¿Cuál lucha? ¿Cuál es la lucha que él está pidiendo? Oren por mí. Reina Valera dice, ayúdenme en orar y oren por mí. Pero en la otra versión del mismo verso dice, se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Esta versión tiene añadido, únense conmigo en esta lucha. Porque es una batalla espiritual la que Pablo está enfrentando. O sea, Pablo predicando el evangelio y plantando iglesia y doctrinando la iglesia y discipulando gente con el evangelio santo del Señor, está enfrentando una lucha, una oposición. Entonces, él como misionero, porque Pablo es uno de los más grandes misioneros que haya existido. Y Pablo, como el más grande obrero internacional y misionero, le pide a la iglesia, el Señor me llamó, el Señor me respalda, el Señor me apoya, el Señor está conmigo y él está consciente de eso.
Y él sabe que Dios no lo va a abandonar ni lo va a desamparar. Pero aún así, le pide a los demás hermanos, únanse conmigo en esta lucha. Yo no quiero luchar solo, es una lucha de todo el cuerpo del Señor. Miren qué interesante, es una lucha de todo el cuerpo del Señor Jesucristo. Únanse conmigo en esta lucha y oren a Dios por mí. Y pone de por medio el Espíritu Santo, el amor del Espíritu Santo y el amor de Jesucristo. Y el mismo principio aplica a otras áreas de nuestra vida. Aquí estamos hablando de misionología, pero hay muchas áreas de su vida que también aplica el mismo principio. Yo, como pastor de la Iglesia Alianza de Houston, le digo a los hermanos de mi iglesia, y vuelvo y se los repito una vez más a través de este live, y a los hermanos que aun cuando no son de mi iglesia, familias, amigos, gente que me quiere, gente que me ama, gente que me apoya, gente que por primera vez me ve, tal vez en la noche de hoy, les estoy diciendo, únanse conmigo en oración. Yo les ruego en el nombre de Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo que se unan conmigo en esta lucha de predicar el evangelio aquí en Houston, de levantar esta obra, de levantar esta iglesia en el nombre y máxime ahora con lo que estamos viviendo, que se hace mucho más cuesta arriba. Con esta pandemia que se ha hecho mucho más difícil el trabajo, y con la condición que yo tengo, y aún así queremos trabajar por el Señor y queremos hacerlo para la gloria del Señor, y les estoy pidiendo, oren por mí. Yo siempre oro por ustedes, a mí nunca se me olvida el nombre de ustedes y Dios lo sabe en su santo cielo, pero únanse conmigo en oración, únanse conmigo en esta lucha. Esto es una lucha, esto es una batalla fuerte para levantar esta obra, para levantar esta iglesia, para predicar el evangelio, porque nosotros queremos predicar un evangelio santo, un evangelio que edifique, que transforme, que levante. Ese es mi llamado. Yo quiero predicar el evangelio y quiero predicar el evangelio con denuedo, y quiero que los hermanos sean edificados y sean levantados y sean restaurados y puedan entender que hay esperanza de vida en Cristo Jesús. Entonces yo quiero que se unan conmigo en esta lucha en oración. Oren por mí también. Oren por mí, únanse conmigo en esta oración. Y vamos a ver por qué en esta lección de hoy, obreros, familias internacionales de la alianza, unido a este verso bíblico del apóstol Pablo, ¿qué vamos a aprender de esto? Pues mira, hay un pastor que se llama el reverendo Steve Fowler. Steve Fowler es el pastor general, o lo que decimos en inglés, el lead pastor de la iglesia Alianza en Salem, Oregón. Ese está en el distrito, está en el Metro District, en el distrito metropolitano. Estamos hablando del área de New Jersey, por ahí. En Oregón, en Salem, Oregón, allí está esa iglesia Alianza de Salem, The Alliance Salem Church. Y el reverendo Steve Fowler es el pastor de esa iglesia. Y el reverendo Steve Fowler cuenta el testimonio de que una madrugada, él dice que eran exactamente las 3 de la mañana. Yo sabe que las 3 de la mañana es como que la hora de la madrugada más perfecta, yo diría, para uno dormir, donde uno se acurruca más, donde uno realmente pues se envuelve profundamente durmiendo. A las 3 de la mañana. Dicen los que saben de eso, yo no soy un experto, pero dicen que a las 3 de la mañana es cuando la noche más oscura está. Es porque las próximas 2-3 horas ya va a amanecer, y de ahí han salido sermones y escritos y libros, y donde la gente, poemas, canciones y alabanzas que dicen cuando la noche está más oscura es porque está próximo a amanecer. Porque la realidad es que a las 3 de la mañana es cuando más oscura la noche está, más oscura y más fría. Básicamente, entonces, y es cuando más uno se aferra a esa cama. Entonces, precisamente, cuando más aferrado uno está a la cama y al dormir, aquellos que estamos acostumbrados a escuchar la voz de Dios cuando nos levanta a orar, pues el Señor pues nos tira la jugareta de levantarnos a esa hora de la mañana. Muchas veces Dios nos levanta a las 3, a las 4 de la mañana a orar, y hay que hacerlo, tan sencillo como eso. Y este pastor Steve Fowler,
él dice que él y su esposa una madrugada a las 3 de la mañana sintió una profunda y tremenda carga por orar por su hijo. Su hijo se llama Chase, y Chase era un misionero o estaba de misionero en Sudamérica. Y ese día él se levantó a orar por él. Y él decía que estaba intercediendo y que cuando él intercedía por su hijo Chase allá en Sudamérica, él decía que era como un enfrentamiento, era como una lucha libre. Literalmente era un enfrentamiento como una lucha libre. Y tanto el pastor Fowler como su esposa, ellos se preguntaban y hablaban en voz alta mientras oraban, de qué se trata esto, o sea, qué está pasando, que estamos orando a las 3 de la mañana por nuestro hijo. Entonces que la carga es por su hijo, porque muchas veces sentimos la carga de orar por el hermano, por aquel otro, y igual lo hacemos. Pero en este caso, ellos sienten la carga por orar a las 3 de la mañana, pero no cualquier hermano, y no lo digo de manera despectiva, sino están hablando de su propio hijo. Entonces ellos se levantan a orar por su propio hijo a las 3 de la mañana. El hijo no está con ellos, está en Sudamérica de misionero, pues entonces la carga se hace más pesada. Entonces estaban más preocupados. Y ellos oraban y decían que la intercesión era fuerte, era como que una batalla, como si estuviesen en un cuadrilátero de lucha libre. Pasaron los meses, y cuando su hijo Chase regresó otra vez a Oregón, a Salem, Oregón, el pastor se acordó de aquella oración que había hecho con su esposa a las 3 de la mañana por su hijo. Y cuando él se acordó de eso, él le contó al hijo pues lo que pasó. Mira, me levanté a las 3 de la mañana a orar con tu mamá, y era una oración de intercesión, de guerra. Pero no se lo había dicho antes de que regresara, simplemente oraron, pasaron los meses, y entonces cuando él regrese que le cuenten. O sea, que ni por teléfono le dijeron nada, simplemente le contaron cuando él regresó. Y el hijo, y Chase, el hijo, le responde al papá y le pregunta al papá: oye, ¿ocurrió algo mientras yo estaba por allá en Sudamérica? ¿Qué ocurrió para que fíjate como él dice, para que el Espíritu Santo los haya despertado a orar? Más bien el pastor le pregunta al hijo: ¿tuviste alguna mala experiencia en Sudamérica? Porque para que el Espíritu Santo me haya levantado a las 3 de la mañana a orar por ti, algo pasó. El Chase, el hijo, mira al papá muy sorprendido y le contó una historia. Chase le dice a su papá que él estaba caminando por un vecindario de allá de Sudamérica. No sé exactamente qué. Esa información no la investigué. No sé exactamente en qué país de Sudamérica él estaba como misionero, pero estaba caminando en un país de Sudamérica, en un vecindario, en la noche. Y ese día él cargaba una cantidad grande de dinero en efectivo, que ese dinero lo habían recaudado, y ese dinero era parte o le pertenecía al equipo de misiones que ellos tenían donde ellos estaban. Y mientras él caminaba por ese vecindario con ese dinero, no sé si salía de un culto, esa información no la tenemos detallada, no sabemos si salía de un culto, iba camino a la casa, no sé cómo estuvo el rollo en ese sentido, pero la cuestión es que él tiene el dinero, va camino a un lugar en la noche, un dinero que es de la iglesia, y de repente se le aparece un hombre con una arma de frente y le pone una pistola de frente. Y viene otro muchacho y se le pone detrás y le pone otra arma en la cabeza. Algo parecido a lo que me pasó a mí, como yo les conté hace unos videos atrás, en el 2014, cuando llegando a mi casa, que me robaron mi carro con todas mis pertenencias, poniéndome un arma en el pecho, un arma aquí en la cabeza. Y no fue una experiencia agradable. Pero entonces una experiencia similar tuve este muchacho allá en Sudamérica con todo ese dinero. Y cuando eso ocurre, parece que había gente por allí cerca y se dieron cuenta de lo que estaba pasando y empezaron, pues se alteraron, empezaron a gritar.
Entonces los hombres, uno de los hombres empezó a revisar pues a Chase, al hijo del pastor. Y cuando estaban revisándolo, pues encontraron en el bolsillo de su pantalón el dinero. Y ellos tomaron el dinero. Y Chase valientemente, fíjate que tiene una pistola de frente y una pistola detrás. Y él valientemente, cuando le quitaron el dinero, él vino y le arrancó el dinero de las manos al ladrón que se lo quería llevar. Así valientemente, que eso era para verlo pegado allí mismo. Le quitó el dinero y rápido se lo arrancó de las manos. No forcejeó con él, simplemente se lo arrebató, se los arrancó. Y cuando le arranca el dinero de las manos, él comenzó a decir fuertemente y en voz alta: yo soy un misionero que pertenece a Cristo Jesús. Eso fue lo que él decía. Y lo repetía una y otra vez: yo soy un misionero que le pertenece a Cristo Jesús. Agarrando fuertemente el dinero en sus manos, y le repetía una y otra vez: yo soy un misionero que le pertenece a Jesús. Y mientras le iba repitiendo eso con el dinero en la mano, él empezó a retirarse, a caminar. Tal parece que los dos ladrones se quedaron frisados oyéndolo, ¿sabes? No reaccionaron. Él arrancó el dinero, empezó a gritar: yo soy un misionero que le pertenece a Jesús. Y empezó a caminar. Y los dos ladrones pues se quedaron como que atónitos, frisados, paralizados. Eso no lo dice la historia, simplemente se quedaron así. Y él se fue retirando y se fue retirando y siguió caminando. Y mientras caminaba seguía gritando una y otra vez: yo soy misionero y pertenezco al Señor Jesucristo. Y entonces él siguió caminando hasta que llegó a un lugar más seguro y ahí se quedó. Y cuando él se queda ahí, él oye como cuando él iba caminando, él oye como el clic del gatillo de la pistola. Tal parece que sí, le dispararon, oyó el gatillo de la pistola, pero tal parece que la bala no salió. Simplemente oyó el gatillo de la pistola mientras iba caminando, gritando: yo soy un misionero de Jesús. Eso fue todo. Llegó allí y se fue. Y si ellos dispararon, pues el Señor hizo que la bala no saliese, no. Y si se detonó, a él no lo tocó. Él oyó el gatillo que se jaló, pero nada pasó. Y eso ocurrió en el momento que el papá estaba orando por él aquí en Estados Unidos con su esposa, intercediendo por él. O sea que muchas veces el Espíritu Santo nos levanta a orar por alguien e interceder por alguien. Y cuando el Espíritu Santo nos levanta a interceder por alguien, en el momento que empezamos a orar e interceder, en ese preciso momento, por las personas que estamos orando e intercediendo porque el Espíritu Santo nos levantó, precisamente está pasando por algo. Y el Señor pone en nuestro corazón orar por ello. Oramos y mientras estamos orando acá, el Señor lo está fortaleciendo allá. Yo tengo una historia así, real de mi vida. Tenía 16 años. Creo que mi hermano está online ahí. Adam, él puede confirmar. Yo tenía 16 años. Estaba en high school. Estaba en grado 11. Y un día después de Acción de Gracia de ese año, no recuerdo qué año fue, creo que en el 84. Sí, fue en el 84. En noviembre de 1984. Después de Acción de Gracia, yo tuve un accidente. No voy a entrar en detalle en el accidente porque ese no es el punto. Y otras veces le he contado. Tuve un accidente. Un accidente que me sentó en un sillón de ruedas casi un año. Casi un año. Es un accidente terrible. A esa edad yo repartía periódicos. No sé cuántos, bueno,
boricuas, los puertorriqueños, deben acordarse, los que ya vivían en esos años, era en el 84, pues ya quiere decir que Mirna, Magali, pues ya eran adultas. Yo era un chamaco. Entonces, en el 84. Entonces, recuerdo, y Johnny, el papá de Mirna y de Magali, estaba en la flor de la vida. Pero yo era un chamaco. Pues yo repartí un periódico que se llama el periódico El Mundo. Así que los boricuas saben lo que estoy hablando, el periódico El Mundo. Y en aquellos tiempos el periódico El Mundo era un periódico larguísimo. Era bien largo, no era pequeño como vienen ahora, era larguísimo. Y yo repartí me ganaba un dinerito repartiendo el periódico en el barrio. Y recuerdo que ese viernes en Puerto Rico, después de Acción de Gracias, celebra el Día del Árbol, aun cuando ya se ha olvidado. Y recuerdo que estaba repartiendo el periódico y pues bajando por una cuesta, pues me quedé sin freno y lo demás es historia. Tuve en un accidente y por poco pierdo la pierna y lo demás es historia. Un accidente terrible. Pero les cuento esto porque 2 días antes de mi accidente, una hermana fue a visitar a mi mamá. Y cuando ella fue a visitar a mi mamá, ella dijo: ay, Rosy, vengo a orar por ti, para que el Señor te dé fortaleza, porque viene un golpe muy duro para tu familia y para tu vida, y necesitas estar fortalecida espiritualmente. Pues mi mamá no entendió. Mi mamá, pues, está bien. Entonces la hermana oró por mi mamá, intercedió por ella, pero mi mamá, pues, no sabía. Eso fue 2 días antes, eso fue un miércoles. Y el viernes yo tengo el accidente. Luego mi mamá me contó la historia, me contó lo que pasó, que mira, ya el Señor me había preparado, me había fortalecido espiritualmente, porque vino una hermana, hasta me dijo el nombre de la hermana, ni me acuerdo, algún día me acordaré, y oró por mí para que estuviese fortalecida, porque venía venía un golpe para la familia, y era el accidente tuyo. Y con esto lo que les quiero decir es que muchas veces el Señor nos levanta a orar o nos envía a orar por alguien. Yo sé que muchos han vivido experiencias similares a las que yo estoy contando. Cuando el Señor nos envía a orar por alguien o nos levanta a orar por alguien, más vale que haga caso. Porque es porque algo en ese momento a esa vida le va a ocurrir, o está por ocurrirle, o le está ocurriendo, y la oración que usted está llevando delante del Señor es la que se va a glorificar. Y estos pastores estuvieron orando por su hijo a las 3 de la mañana, y a esa misma hora él estaba siendo asaltado. Y sí, según él cuenta, oyó el gatillo, le dispararon, pero nada pasó, porque el Señor lo protegió. Pero habían unos padres orando, ¿ves? Y eso es algo que pasa. Y en el mundo misionero, estos misioneros están expuestos al peligro todo el tiempo. Máxime si son países donde se prohíbe el evangelio. Donde él está en Sudamérica no es prohibido el evangelio. Pero sí, usted sabe que hay una alta incidencia criminal en muchos de estos lugares. Hay pandillas, hay narcotraficantes, y se exponen. De hecho, no sé exactamente cuándo fue, pero vi una noticia ahorita de unos pastores en Honduras que fueron degollados. ¿Sabe? Uno está constantemente expuesto. Entonces, es más estos misioneros cuando no están en casa. Y por eso hay que orar por los misioneros y sus familiares, porque ellos están llevando el evangelio, pero no los podemos abandonar a su suerte. Tenemos que interceder por ellos, y máxime si el Señor nos levanta a orar por ellos en un momento específico, porque de algo el Señor los va a librar. Y yo quiero que usted también aplique eso a cualquier otra área de su vida. Si el Señor te levanta a orar por alguien, ora, porque usted no sabe de qué el Señor está librando a esa persona por la que usted está orando. ¿Está bien? Cuando tengas esa inquietud, ora. Cuando tú sientas una carga, ora. Y si la quieres compartir con alguien en particular, hágalo. Pero vuelvo y repito, que eso lo pone el Espíritu Santo, y uno sabe cuando el Espíritu Santo es que le habla a uno, porque uno lo puede identificar.
Y yo he vivido esa experiencia muchas veces. Y puedo contar muchos testimonios. Puedo estar aquí mucho tiempo contando testimonios. Quise solamente compartir el de mi accidente con mi mamá. Ella recibió la oración de fortaleza 2 días antes. Y ya estaba preparada. Porque así es el Señor. Así es el Señor. Así es el Señor. Cuando mi papá murió, en el 2009, recuerdo que Cano, mi amigo Cano, como mi hermano, nos criamos juntos. Ustedes saben quién es Pastor Cano. Él se enteró primero que yo. Mi papá había fallecido. No. Que mi mamá había fallecido. Eso fue en el 2006. Que mi mamá había fallecido 25 de enero del 2006. Y Cano se había enterado primero que yo. Y Cano rápido, lo primero que se le ocurrió fue llamar a otro amigo mío y enviarlo para mi apartamento a orar por mí antes de que yo me enterara. Y esa persona llegó y llegaron a orar por mí a mi apartamento, donde yo vivía en Kissimmee. Ellos fueron a orar por mí, no, vinimos a orar por ti y a estar contigo. Y yo, ¿y por qué? Y ellos fueron a orar por mí y a orar por fortaleza. Cuando al rato, pues me llama mi hermana y me cuenta. Yo dije, wow. Y sí, el Señor pues me dio la fortaleza que necesitaba. Porque así obra el Señor. Usted ve, qué lindo es cuando oramos los unos por los otros. Y especialmente de esta manera que estoy hablando, cuando nos dejamos que el Espíritu Santo nos ponga a ministrar por otro. Es bien importante, hermano. Si usted tiene que decirle al pastor, a este pastor o a cualquier otro pastor, pastor, ora por mí, hágalo, hermano. Yo no me olvido de sus peticiones. ¿Usted se cree que yo me olvido? No me olvido. Nunca me olvidaré. Y pongo a otros hermanos a orar también. Pero cuando sea algo particular, algo de carga, de peso, y usted siente en su corazón que tiene que compartirlo, hágalo. Y si es usted el que Dios está usando para orar por una persona, ore por esa persona. No tiene que decirle nada, solamente hágalo. Si el Señor pone en su corazón compartirlo, compártalo. Pero hágale caso a la voz del Señor que está en su corazón. Porque usted no sabe de qué el Señor está librando a alguien cuando usted está orando. Y ahí me pasa bastante. No me ha pasado una otra vez. Me ha pasado muchas veces. Me levanto a orar, o durante el día de repente siento una carga y comienzo a orar. Señor, yo no sé qué le está pasando a fulano, pero pusiste en mi corazón que orara por él. Y yo empiezo a orar e interceder. Y luego me entero de que sí hubo una situación o que estaba pasando por una situación. Y eso lo hace el Espíritu Santo del Señor. Entonces, esa es una de las razones por las cuales tenemos que orar por los obreros internacionales. Hay un evangelista que se llama Leonard Ravenhill. Él murió en el 94. Este evangelista era también un autor de libros cristianos, obviamente en inglés. Y él siempre se concentraba a escribir sobre los temas que eran de la oración y el avivamiento. Interesante, ¿verdad? Y hace sentido, porque evangelista, y un evangelista es el que predica, el que lleva las buenas nuevas, ¿verdad? Ese es su llamado, llevar las buenas nuevas. Entonces, hace sentido. Un evangelista que se dedica a llevar el evangelio y su pasión es escribir, pero escribir específicamente sobre la oración y el avivamiento. Porque es por cuanto es evangelista, por cuanto tiene ese llamado. Y en uno de los libros que él escribió, él dijo estas palabras. Oiga bien lo que dijo el evangelista Leonard Ravenhill, que hoy en día está en la presencia del Señor. Pero ahí quedaron sus libros. Los puede buscar. Él decía en uno de sus libros: la iglesia tiene muchos que organizan,
pero pocos que agonizan. Acuérdense de esa palabra, agonizan. La iglesia tiene muchos que descansan, pero pocos que luchan. La iglesia tiene muchos emprendedores, pero pocos que son intercesores. Qué bonito, ¿verdad? Cómo este pastor, cómo este evangelista habla de algo que tal parece que ocurría en su tiempo, pero que también está ocurriendo en nuestros tiempos. Él dice, son muchos en la iglesia que organizan, pero pocos agonizan. Muchos descansan, pero pocos luchan. Y muchos son emprendedores, pero pocos son intercesores. Hoy en día las familias aliancistas, misioneros, obreros alrededor del mundo, están contando con gente como tú y como yo, para que luchemos y agonicemos por ellos. Por eso le dije que te acordaran de la palabra agonizar, le iba a repetir otra vez, lo vuelvo a repetir. Hoy todas las familias de la alianza alrededor del mundo, o sea, todos estos obreros y misioneros que están alrededor del mundo, están contando con gente como tú y como yo, para que nos unamos, como decía el apóstol Pablo, en oración a su lucha, y que podamos agonizar por ellos. Les voy a explicar algo. Cuando escuchamos hablar de la palabra agonizar, lo primero que nos viene a la mente es alguien que se está muriendo, ¿cierto? Una persona que está agonizando es una persona que se debate entre la vida y la muerte. Está a punto de expirar, está a punto de... me gusta como dicen los mexicanos, está a punto de entregar el equipo. Eso es una persona que agoniza. Pero agonizar también significa un deseo vehemente por una cosa. Agonizar significa un deseo vehemente por algo. Agonizar significa una lucha entre la vida y la muerte. No solo se agoniza porque estoy a punto de morir, también se agoniza porque me quiere llevar la muerte, pero yo estoy peleando con ella porque quiero vivir. Por eso es que este concepto es importante dentro del mundo de los creyentes y de los que interceden. Porque cuando se trata de orar por los misioneros o por cualquier otra petición de importancia que tenga que ver con el avance del evangelio y de la iglesia y la estabilidad espiritual y emocional de una familia, tenemos que ser intercesores que luchemos, que agonicemos dentro del contexto, que luchemos por la vida en contra de la muerte. Es un compromiso más profundo cuando decimos que hay un cristiano que sabe agonizar por la obra del Señor. Cuando usted sabe agonizar por la obra de Dios, cuando usted sabe agonizar por su familia, cuando usted sabe agonizar por su iglesia, usted lo que está diciendo literalmente es: yo estoy luchando entre la vida y la muerte. Yo estoy peleando contra la muerte y peleando contra lo que quiere destruir y acabar con la vida. Por eso es agonizar. Una lucha entre la vida y la muerte. Yo estoy luchando porque yo quiero vivir. Usted ve gente cuando está agonizando que están peleando
no se dejan vencer porque quieren vivir. Entonces, dentro de ese concepto, dentro de ese contexto, necesitamos cristianos, creyentes, que agonicen por la obra del Señor. Aplicándola a la iglesia que yo pastoreo, Señor, yo quiero tener hermanos en mi iglesia y que los hermanos de mi iglesia agonicen por la obra de la alianza en Houston. En otras palabras, hermanos que luchen por la estabilidad y el crecimiento de la iglesia. Que no permita que la iglesia se estanque, se muera, se caiga, se quede. No, vamos a luchar. La iglesia en general, hermano, óigame bien lo que estoy enseñando. Me he estado enterando por los últimos días, porque nosotros los pastores nos enteramos de todo, por alguna razón, de muchas iglesias en toda la nación. Creo que lo había mencionado hace un montón de live atrás en una de las enseñanzas. Son muchas las congregaciones que están desapareciendo. O sea, eran iglesias que ya estaban pasando por momentos difíciles y cuando vino el COVID-19 las acabó de enterrar. ¿Por qué? Pues porque muchos de los hermanos no han regresado a la iglesia. Otros han perdido sus trabajos y no tienen apenas ni para comer. Pues si no tienen para comer ni alimentar a su familia, pues no van a aportarle a la obra del Señor. Entonces, si no hay con qué mantener la obra funcionando, pues toman la decisión de cerrarla. Son muchas las iglesias, congregaciones, diría yo, que están cerrando. Encima de eso hay muchos pastores que han muerto como consecuencia del COVID-19. Y esa iglesia se ha quedado sin un pastor. Entonces, tras que tienen problemas económicos, pues porque no tienen cómo mantener corriendo el edificio y la obra, encima de eso muchas se quedaron sin su pastor porque murió. Son muchas las congregaciones que están pasando por momentos muy difíciles ahora mismo. Iglesias que se debaten entre la vida y la muerte. Y entiende entre la vida y la muerte, entre si cierran esa iglesia, esa congregación o no. Entonces, en situaciones como esa, es que necesitamos creyentes agonizantes. Si cabe bien la palabra, entiéndase por eso. Creyentes que estén dispuestos a luchar por la obra. Esta obra va a continuar hacia adelante. Vamos a pelear por ella en oración. Y hasta donde Dios nos permite y nos ayude, nosotros vamos a bendecirla, a aportar, a trabajar por ella, pero no la vamos a dejar morir, porque esta iglesia es una luz en medio de las tinieblas y está logrando mucho. ¿Usted ve por qué es importante el concepto agonizar en la vida del creyente? Porque un creyente que agoniza es un creyente que está diciendo: yo voy a luchar. Estamos batallando contra el mundo de las tinieblas, estamos batallando contra el mundo del mal, estamos batallando contra pues, grandes retos que tenemos, pero nosotros vamos a luchar. Hay iglesias que incluso los bancos les han quitado los templos porque no tienen cómo pagarlos. Y nosotros podemos discutir eso y cada cual tener una opinión al respecto. Pero de eso no es el tema hoy. El tema de hoy es orar. Y tener creyentes que aprendan a luchar. Hay personas que se rinden muy fáciles. Muy fácil la gente se rinde. Cuando a veces el Señor permite que pasemos por ciertas dificultades y por ciertas pruebas para probar nuestra fe, para ver nuestra fortaleza, para ver nuestra confianza en Él y para ver cuán agonizantes somos. Entonces, cuando yo veo, como dice el pastor, el evangelista Leonard Ravenhill, que él dice que son muchos los emprendedores y pocos los intercesores.
La palabra emprendedor es una palabra que está también de moda. ¿Verdad que usted ha escuchado mucho esa palabra? Tenemos que ser emprendedores. Y usted ve cientos de conferencias y de cursos de motivación, y que dentro del contexto correcto me parece bien, porque si usted es parte de una compañía de vendedores o de venta, y que su salario y sus comisiones dependen de lo que usted haga, pues naturalmente usted necesita coger conferencias que le ayuden, le levanten el ánimo, le motiven a hacer a dar lo mejor para no solamente tener salario, sino tener buenas comisiones, y dentro de ese contexto lo puedo entender. Pero el concepto emprendedor es un poquito más, va más allá de lo que estoy diciendo. Cuando yo hablo de un emprendedor, estamos hablando de alguien que toma la decisión y la iniciativa de realizar, de lograr, de alcanzar con acciones que son difíciles o acciones que conllevan un riesgo. Ese es un emprendedor. Aquel que toma decisiones y que toma iniciativas difíciles y que corren alto riesgo. Eso es un emprendedor. Y tenemos que admitir que dentro de la iglesia del Señor, dentro del cuerpo de Cristo, hay mucha gente emprendedora que toman iniciativa, que toman decisiones en favor de la obra del Señor, y muchas de esas decisiones son decisiones difíciles. Y qué bueno por eso. Necesitamos gente así. Pero más que emprendedores, necesitamos intercesores. Porque tener una actitud y un espíritu de emprendedor es maravilloso. Pero por encima de eso, a Dios lo que le interesa es tener personas que oren, intercesores. Un pueblo que ora es un pueblo que tiene garantizada la victoria. Una iglesia que ora es una iglesia que tiene garantizada su victoria, su estabilidad y su crecimiento. Necesitamos emprendedores. Gente que tomen iniciativa. Gente que no hablen tanto y actúen. Gente que tomen iniciativa, que tomen decisiones en favor de la obra del Señor. Necesitamos gente así. Pero por encima de eso necesitamos personas que intercedan por la obra del Señor. Primer punto de oración. ¿Quiénes son los 2 o 3 obreros internacionales, entiéndase misioneros, por los cuales usted está orando? Actualmente, ¿usted está orando por algún obrero o por algún misionero? ¿Conoce de alguno? Bueno, aunque te ofendas conmigo, si usted no conoce ningún misionero ni ningún obrero internacional, ¡qué vergüenza! ¿Cómo es posible? Y específicamente me dirijo a los creyentes, porque hay muchos no creyentes que me escuchan. ¿Cómo es posible que usted no conozca, o por lo menos tenga la información de algún obrero o un misionero? Por lo menos saber que existe. Los que se congregan conmigo no tienen excusa, porque año tras año, excepto el pasado por la situación del COVID, y yo no creo que vaya a ocurrir tampoco, año tras año nos envían un misionero a que comparta con nosotros experiencias. Lo traen del campo, lo ponen a hacer una gira
por un mes o 2 meses para que hablen de lo que están haciendo en donde ellos están, luego los regresan al campo. Y a nosotros nos han enviado a través de los años bastantes misioneros. Yo sé que muchas veces se nos olvidan los nombres, pero por lo menos podemos acordarnos de sus caras, o por lo menos podemos acordarnos de, oye, me acuerdo de aquel misionero que habló de esto. Y hemos tenido bastantes misioneros. Si mi mente no me falla, en estos 10 años que llevo pastoreando la Alianza de Houston, hemos recibido por lo menos 7 misioneros exactamente. 7 misioneros hemos recibido. El último que recibimos fue al pastor Luis Felipe Azayer, que está en Paraguay. ¿Recuerdan, hermanos? El penúltimo que recibimos fue un pastor que está ministrando en Tailandia. Hemos tenido muchos misioneros en nuestra congregación trayendo experiencias misioneras. Y ellos han dejado tarjetas e información. Cada hermano le entregaban una. Y ahí tenían sus peticiones de oración, su dirección, su correo electrónico para uno poder escribir y comunicarse con ellos si uno deseaba hacer eso. Entonces el primer punto de oración es este. ¿Quiénes son los misioneros por los cuales usted está orando? Si es que está orando por alguno. O sea que como primer punto lo que te estoy diciendo es, empieza a orar por los misioneros, pero sé específico. Pon en tu lista a 1, a 2 o a 3 de los que tú hayas conocido o visto y ora por ellos. Número 2, ore por un gran avance en el ministerio en donde están comprometidos. Ore por el avance del ministerio donde esos misioneros están comprometidos. Ya yo les mencioné al pastor Luis Felipe Azayer. Si Luis Felipe Azayer está administrando en Paraguay, pues vamos a orar por él, su esposa, y vamos a orar por el avance del ministerio allá en Paraguay. Y ahí les di ahí el nombre de uno. Hay muchos más. Si usted pertenece a otra denominación y usted conoce del nombre de algún ministerio, de algún misionero de su denominación, ¿y dónde está? Ore por su familia, por él y su familia, por protección, y ore por el avance del ministerio en ese lugar. Yo les dejo un video ahí en el día de ayer sobre el pastor Nick y Carmen Sicat. No son aliancistas, pero sí son de una muy buena denominación de la cual yo fui parte en un momento dado. Ellos están ministrando en la Filipina por los últimos 30 años, 30 y pico de años. Y han logrado mucho. Pero hay que seguir orando porque la obra no está terminada la obra, hay que seguir. Vamos a orar por ellos. Ahí les di otro. Y ahí tienen 2 misioneros por los cuales pueden orar. Su familia y lo que están haciendo y para que ese avance siga. Y número 3, ore porque una valentía santa los arrope a medida que sirven a Cristo. Mira cómo decimos, vamos a orar para que estos misioneros sean arropados, sean cubiertos por una valentía santa. Porque estar en el campo misionero, y bueno, hay que tener mucha valentía. De hecho, los que van de por sí son valientes, porque hay que tener mucha valentía para ir al campo. Pero vamos a orar para que esa valentía se mantenga o crezca, o se mantengan cubiertos por esa valentía. Y decimos valentía santa, para que el Espíritu Santo mantenga esa llama ardiendo de la valentía en ellos, a medida que ellos sirven al Señor y predican el Evangelio. Porque no es fácil. Así que ahí tenemos los 3 puntos de oración de esta noche. Yo espero que la reflexión le haya servido de mucho y quisiera
cerrar una vez más diciéndole lo que dije al principio, que me encontré muy interesante, aun cuando fue dirigido a las misiones, pero encontré muy interesante la enseñanza de hoy, lo que dijo el apóstol Pablo en el versículo 30 del capítulo 15 de Romanos. Les ruego, les suplico, hermano, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Coge ese versículo bíblico, Romanos 15:30, apréndaselo, Romanos 15:30, memoríceselo, haga lo suyo, y cuando usted siente en su corazón orar por alguien, o cuando usted quiera compartir una petición muy profunda o algo muy grave que esté pasando con usted, algo que le preocupe, una carga que usted tenga o una lucha que usted esté viviendo, compártala con alguien que valga la pena compartir. Y perdónenme que lo diga de esta manera, pero es la realidad. Con alguien de oración, con alguien que ame la obra del Señor, compártalo y dile a esa persona: hermano fulano, hermana fulana, pastor, quien sea la persona que usted le vaya a compartir, por favor, haga uso del verso bíblico. Por favor, en el nombre de Jesucristo, por el amor del Espíritu Santo, únete conmigo en oración en esta lucha. Tengo una niña, tengo un niño impedido. Tengo un papá, una mamá que están viviendo una situación muy difícil de enfermedad. Tengo una situación muy dura. Cualquiera sea la batalla que usted esté enfrentando, pero usando el verso bíblico de Romanos 15:30, compártalo y dígale: yo te suplico, hermano pastor, que por el amor de Jesucristo ponga de por medio el amor del Señor, porque usted lo ama, si es que lo ama, si es que lo ama, si es que es su Señor realmente. Diga: es que el nombre de Jesucristo, por el amor del Espíritu Santo, únete conmigo en esta lucha, porque esta es una lucha que usted tiene. Usted no está invitando a que se meta en su problema, usted no lo está invitando a que se meta en su situación, pero sí lo está invitando a que en oración luche con usted por cualquiera sea tu petición. ¿Verdad que eso está hermoso? ¿Verdad que eso está lindo? Haga lo suyo y use la Biblia, que la palabra de Dios es poderosa. Romanos 15:30, y comience a ganar batalla, orando y pidiéndole a otro que ore por usted en el nombre de Jesús, por el amor del Espíritu Santo, que se unan usted en esta lucha. Porque dos unidos en oración van a lograr la gloria del Señor.